Santiago Cruz, un anciano de 70 años, se sentaba en su mecedora en la veranda de su modesta casa. El sol de la mañana penetraba a través de las hojas de los árboles, proyectando sombras danzantes en el suelo. Observaba la tranquila calle, con el movimiento ocasional de un gato curioso o el sonido distante de niños jugando. Pero, a pesar de la belleza a su alrededor, la mente de Santiago estaba lejos. Reflexionaba sobre los últimos meses, marcados por una pesadilla que lo había atormentado, la insuficiencia renal que amenazaba su vida. Su salud, que antes parecía robusta, ahora era una sombra de lo que había sido. ¿Cómo pude llegar a este punto?, pensaba, apretando sus manos arrugadas en su regazo. La vida es tan frágil. Respiró hondo, sintiendo el olor familiar del café que su esposa solía preparar. El recuerdo de ella lo envolvió como un abrazo cálido, pero también trajo un dolor agudo de añoranza. Si ella estuviera aquí, ¿qué diría? Santiago cerró los ojos por un momento, recordando las sonrisas, las risas y el amor que llenaron sus días. Fue en ese estado contemplativo que sonó el teléfono, rompiendo el silencio de la mañana. Santiago atendió con una mezcla de esperanza y ansiedad. Al otro lado de la línea, una voz clara y firme, la de la enfermera del hospital. «Señor Cruz, tenemos una buena noticia. Hemos encontrado un donante compatible. Un riñón está disponible para usted». La noticia lo golpeó como un rayo de sol después de días nublados. «¿Un donante? Pero ¿quién es?», preguntó, su voz temblando de emoción. «Es un donante anónimo, señor. Lamentablemente no podemos divulgar información personal, pero la cirugía está programada para la próxima semana. Debe prepararse». Santiago agradeció, la gratitud desbordando en su corazón. «Gracias, muchas gracias. Esto significa el mundo para mí». La enfermera le deseó buena suerte y colgó, pero la mente de Santiago no pudo deshacerse de la pregunta que ahora lo consumía. ¿Quién sería el hombre o la mujer que le ofreció esta segunda oportunidad? Los días hasta la cirugía pasaron en un borrón. Santiago pasó las horas preparándose, no solo físicamente, sino también mentalmente. Revivió recuerdos de su juventud, momentos en que la vida pulsaba con vigor y alegría. Durante la operación, mientras estaba bajo los efectos de la anestesia, imágenes de su familia danzaban en su mente. Las fiestas de Navidad, los cumpleaños, las risas de los nietos, todo eso parecía tan lejano, pero al mismo tiempo tan vívido. Cuando finalmente despertó, la luz del hospital era deslumbrante. Al principio se sintió desorientado, pero pronto la realidad comenzó a afirmarse. El enfermero a su lado sonrió. «Está a salvo, señor Cruz. La cirugía fue un éxito». Santiago miró a su alrededor, sintiendo una ola de gratitud. «¿Y el donante?», preguntó, su voz debilitándose. «El donante es un héroe, señor. Lamentablemente, no podemos revelar su identidad, pero sepa que le dio una nueva vida». «Me gustaría agradecerle», murmuró Santiago, sintiendo una conexión inesperada con alguien que nunca había conocido. «Él me salvó». El enfermero asintió, pero no había más información que dar. Santiago cerró los ojos nuevamente, pensando en su salvador. «¿Quién serás, Javier Mendoza?», susurró para sí mismo, mientras un nuevo capítulo de su vida comenzaba a desplegarse. No sabía que esta donación no era solo un regalo, sino también la puerta de entrada a una jornada que cambiaría su vida de maneras que nunca podría imaginar. Años después de la cirugía que le dio una nueva oportunidad de vida, Santiago Cruz se acomodó en su rutina, pero la gratitud que sentía por Javier Mendoza nunca lo abandonó. Un día, mientras hojeaba un periódico en su humilde hogar, algo llamó su atención. El título de un artículo destacaba la figura de Javier como uno de los filántropos más influyentes de la ciudad.
con el corazón acelerado, Santiago leyó atentamente, absorbiendo cada palabra. El relato presentaba a Javier no solo como un hombre de negocios exitoso, sino también como alguien que dedicaba su fortuna a causas nobles. «Él ha hecho tanto por esta ciudad y por mí», murmuró Santiago, sintiendo una ola de emoción. «Pero, ¿quién es realmente este hombre? ¿Por qué me ayudó?» Determinado a descubrir más sobre su Salvador, Santiago decidió iniciar una investigación. Comenzó sus visitas a bibliotecas y centros comunitarios, donde pasaba horas sumergido en recortes de periódicos y revistas antiguas. En una tarde soleada, se sentó en una mesa polvorienta de la biblioteca local, rodeado de libros y papeles amarillentos. La bibliotecaria, una anciana de cabellos canosos, lo observó con interés. «¿Está buscando algo en particular, señor Cruz?», preguntó, ajustándose las gafas en la punta de la nariz. «Sí, estoy tratando de descubrir más sobre Javier Mendoza. Hizo algo muy importante por mí y me gustaría entender mejor su historia», respondió Santiago, mirando a la mujer con una expresión de esperanza. «Ah, Javier, es una figura fascinante, pero también llena de misterios. Hay muchos rumores sobre él, algunos buenos, otros no tanto», dijo la bibliotecaria mientras sacaba algunos libros de la estantería. «Su vida no es solo sobre donaciones. Hay dolor, pérdida, cosas que prefiere mantener en secreto». Santiago se mostró intrigado. «¿Qué quiere decir con eso?». «Bueno, escuché que perdió a un hijo en un accidente trágico. Eso lo afectó profundamente», explicó, con un tono melancólico. «Algunos dicen que su generosidad es una forma de lidiar con ese dolor». Las palabras de la bibliotecaria resonaron en la mente de Santiago mientras salía de la biblioteca. La conexión entre dolor y generosidad parecía tener sentido. Comenzó a ponderar sobre la vida de Javier, sobre cómo la tragedia puede moldear a una persona. La idea de que su donante podría estar luchando con un dolor similar al suyo lo tocó profundamente. Era como si sus vidas estuvieran entrelazadas por un hilo invisible. En los días que siguieron, Santiago continuó su búsqueda, involucrándose con personas que conocían a Javier. Buscó antiguos amigos y conocidos, tratando de entender las motivaciones detrás de las acciones del multimillonario. En un bar local se encontró con un viejo colega de Javier, un hombre de cabello gris y expresión cansada. «¿Conoces bien a Javier?», preguntó Santiago, mientras se sentaba a la mesa. «Sí, éramos amigos de la infancia», respondió el hombre, mirando su vaso, como si las memorias le causaran dolor. Javier siempre fue un chico sensible, pero la pérdida de su hijo, eso lo cambió todo. Se alejó de todos, se convirtió en una sombra de lo que era. «¿Y la donación para mí?», preguntó Santiago con la voz cargada de curiosidad. «¿Por qué haría eso?». «Él cree que puede redimirse ayudando a los demás», dijo el hombre, levantando la mirada hacia Santiago. «Pero en realidad solo está tratando de lidiar con la culpa que carga, un acto de generosidad que proviene de una herida profunda». Santiago sintió un peso en el corazón. La historia del amigo perdido de Javier hizo que Santiago reflexionara sobre su propia vida. Se dio cuenta de que el dolor y la pérdida podían ser fuerzas que moldeaban la generosidad, pero también podían ser una carga. Decidido a entender mejor esta dinámica, Santiago continuó su investigación, ansioso por descubrir la verdad detrás de la vida del hombre que le dio una segunda oportunidad. A cada nueva información, se sentía más conectado con Javier, como si el viaje de ambos estuviera a punto de cruzarse de una manera aún más significativa. Santiago Cruz caminaba lentamente por las calles de su ciudad, cada paso un recordatorio de la nueva vida que le había dado el trasplante. La curiosidad latía en su pecho como un tambor incansable, y se sentía impulsado a descubrir más sobre el hombre que le había ofrecido la oportunidad de vivir de nuevo.
En su búsqueda de información sobre Javier Mendoza, decidió visitar un café donde solía reunirse con amigos. El aroma del café fresco y el murmullo de las conversaciones lo envolvían, pero su pensamiento estaba lejos de allí. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y comenzó a hojear un álbum de recortes que había traído consigo. Era una colección de recortes de periódico, fotos y artículos que había reunido sobre Javier. Mientras observaba las imágenes del billonario, una sombra de duda cruzó su rostro. «¿Por qué hizo esto por mí?», murmuró para sí mismo. La respuesta estaba más allá de su comprensión. Después de unos minutos, Santiago decidió que necesitaba más información. Recordó a un viejo amigo de Javier, Carlos, que había estado cerca del billonario durante su infancia. Carlos era un hombre de buena índole, siempre dispuesto a ayudar, y Santiago creía que podría ofrecerle las respuestas que buscaba. Con un leve temblor de emoción, tomó su celular y llamó a Carlos. «¿Aló?». La voz del amigo resonó al otro lado de la línea, clara y acogedora. «Carlos, soy yo, Santiago. Espero que estés bien». «Santiago, qué sorpresa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?», exclamó Carlos, la alegría evidente en su voz. «Estoy bien, gracias a un cierto billonario. De hecho, me gustaría hablar contigo sobre Javier. Estoy tratando de entender por qué me ayudó». Carlos dudó por un momento. «Ah, Javier, siempre fue un enigma. ¿Qué deseas saber?». «Leí sobre su vida, sobre las tragedias que enfrentó. ¿Podrías contarme más sobre él? ¿Qué pasó con su hijo?», preguntó Santiago, sintiendo una punzada de tristeza en la voz. Carlos suspiró, el peso de la memoria oscureciendo su tono. «El hijo de Javier, Lucas, murió en un accidente de coche hace muchos años. Fue un periodo devastador para él. Javier nunca se recuperó del todo de eso». Santiago sintió un nudo formarse en su garganta. No lo sabía. Debió ser terrible. Lo fue. Javier era un hombre lleno de vida, pero la pérdida de su hijo lo transformó. Se alejó de todos, se sumergió en el trabajo y en la filantropía como una forma de lidiar con el dolor. Creía que al ayudar a los demás podría de alguna manera expiar su culpa, dijo Carlos, la tristeza evidente en su voz. Santiago escuchó atentamente, cada palabra conectándose con su propia experiencia de dolor y superación. «Puedo entender eso. La vida nos enseña de maneras difíciles. Debe haberse sentido muy solo». «Sí, y todavía se siente así. A pesar de todas las donaciones y proyectos, Javier nunca se permitió realmente sanar. Carga un dolor que pocos pueden ver», completó Carlos. Santiago se despidió de Carlos, agradeciendo por la valiosa información. Al salir del café, la sensación de conexión con Javier se intensificó. «El dolor puede unir a las personas de maneras inesperadas», pensó para sí mismo. Mientras caminaba por las calles, Santiago reflexionaba sobre la vida de Javier y el dolor que ambos habían experimentado. Lo que comenzó como una búsqueda superficial de gratitud se transformaba en un viaje emocional profundo. Se preguntaba si podría ayudar a Javier, así como él le había ayudado. El destino los había entrelazado de una forma que nunca podría haber previsto. Con esto en mente, Santiago se sintió decidido a entender no solo la vida de Javier, sino también la suya propia. Sabía que el dolor, aunque pesado, podría ser un camino hacia la sanación, y tal vez, al igual que Javier, él también pudiera encontrar redención en medio del sufrimiento. Santiago y María llegaron a la fundación de Javier Mendoza en una mañana soleada. El edificio, imponente y moderno, reflejaba la luz del sol, mientras que el jardín bien cuidado a su alrededor emanaba un aire de paz y generosidad. Al entrar al lugar, Santiago sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Estaba a punto de entrar en un universo que siempre había parecido distante, pero que ahora se volvía palpable. María, a su lado,
Mostraba una sonrisa alentadora. «Vamos a ver qué podemos descubrir aquí», dijo María, su tono optimista resonando en el aire. Santiago asintió, mirando a su alrededor, admirando las fotos en las paredes que retrataban las diversas iniciativas solidarias de la Fundación. Eran imágenes de sonrisas, de manos entrelazadas, de vidas transformadas. «Es impresionante cómo logró tocar tantas vidas», murmuró Santiago, mientras observaba una imagen de niños en un aula, sonriendo y aprendiendo. «Pero me pregunto, ¿qué lo llevó a hacer todo esto?». María lo miró con un brillo de curiosidad en los ojos. «Quizás tengamos la oportunidad de descubrirlo hoy. Hablemos con algunas personas que trabajan aquí». Fueron recibidos por una empleada de la Fundación, Ana, que se mostró entusiasmada en compartir sus experiencias. «Javier es una persona increíble. Realmente se preocupa por las causas que apoya. La donación de riñón para ti fue solo una de las muchas cosas que ha hecho a lo largo de los años», explicó Ana, mientras los conducía por un corredor adornado con más fotos y recortes de periódico. «¿Conoces su historia?», preguntó Santiago, sintiéndose un tanto íntimo en la conversación. Ana dudó por un momento, como si ponderara la profundidad de sus palabras. «Javier tuvo una infancia difícil. Perdió a su hijo en un accidente hace algunos años y eso lo afectó profundamente. Desde entonces se ha dedicado a ayudar a los demás, como una forma de lidiar con el dolor». Santiago sintió un nudo formarse en su garganta. «No lo sabía. Yo también perdí a un amigo en un accidente. El dolor es insoportable», comentó, sintiéndose vulnerable al compartir su propia historia. «Sí, la pérdida es algo que nos une, de cierta forma», dijo Ana, con una mirada comprensiva. «Lo que muchos no perciben es que su generosidad es, en parte, una forma de expiar la culpa que siente. Cree que al hacer el bien, de alguna manera puede encontrar paz». María, que escuchaba atentamente, tomó notas en su cuaderno. «Esto es fascinante. Es como si el dolor se transformara en un motor de cambio. No solo está ayudando a los demás, sino que también está tratando de sanarse». Santiago, reflexionando sobre las palabras de María, sintió una creciente empatía por Javier. «Me gustaría poder hablar con él, entender cómo lidia con esto. La vida está llena de ironías, ¿no es así?». Ana sonrió. «Quizás tengan más en común de lo que imaginan. Javier es una figura controvertida, es cierto. Muchos lo consideran un héroe, mientras que otros lo ven como alguien que huye de sus problemas. Sin embargo, todos los que trabajan aquí lo respetan profundamente». «¿Por qué se le considera controvertido?», preguntó Santiago intrigado. «Algunas personas creen que se convirtió en un billonario a costa de otros. Hay quienes dicen que está más interesado en borrar su pasado que en ayudar genuinamente. Pero aquí, en la Fundación, vemos su lado humano. Realmente le importa». Santiago miró a María, que tenía la expresión concentrada. «Eso me hace pensar en cómo las apariencias pueden engañar. Por fuera puede parecer una persona de éxito, pero por dentro carga una pesada carga», reflexionó. «Exactamente», respondió María, «y esa es la belleza de la historia que estamos a punto de contar. Mostrar que todos tienen sus luchas, independientemente de sus logros. Eso es lo que nos conecta como seres humanos». Con el corazón palpitante de emociones y la mente llena de nueva información, Santiago y María se prepararon para dejar la Fundación. Sabían que apenas estaban comenzando a dibujar el contorno de una historia poderosa, una historia que no solo se trataba de donaciones y generosidad, sino de dolor, redención y la búsqueda de conexión. Santiago y María estaban sentados en una pequeña mesa de café, el aroma del café fresco llenando el aire a su alrededor. La conversación fluía naturalmente entre los dos, pero la atención de Santiago estaba distante, perdida en pensamientos sobre Javier.
Reflexionaba sobre el dolor que este hombre había enfrentado y cómo eso podría haber moldeado su vida. María, percibiendo la introspección de Santiago, decidió iniciar una conversación. «Has estado pensando mucho sobre lo que descubrimos, ¿verdad?», preguntó María, sus ojos observando atentamente la expresión de Santiago. «Sí», respondió él mirando la taza que sostenía. «Es imposible no pensar. La pérdida de un hijo. No puedo imaginar el dolor que debe haber sentido. Es como si cada uno de nosotros llevara una sombra, ¿no es así?». María asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de Santiago. La pérdida es una sombra que puede consumirnos o liberarnos. Javier, de alguna manera, eligió la segunda opción. Transformó su dolor en generosidad. Santiago soltó un suspiro, contemplando la verdad de la afirmación de María. «Y yo solo soy un beneficiario de su dolor. Es como si estuviera viviendo una nueva vida, mientras que él aún carga con esta carga». «No debes sentirte culpable por eso», dijo María con un tono suave. «La generosidad de Javier es un regalo, es su manera de lidiar con el dolor que lo consumió. Y quizás, en el fondo, él también esté buscando una forma de redimir su propia alma». «Redención», murmuró Santiago, la palabra resonando en su mente. Recordó la carta que habían encontrado, donde Javier expresaba su culpa y su deseo de ayudar a los demás. «Necesitamos encontrar una manera de llegar a él, María, mostrarle que su donación no fue en vano». «Estoy de acuerdo», respondió ella entusiasmada. «Pero necesitamos entender más sobre lo que realmente sucedió. El dolor es una fuerza poderosa, y tú, Santiago, ahora tienes una conexión con eso. Necesitas contar tu historia». Santiago miró a los ojos de María, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Crees que eso puede hacer una diferencia?». «Con certeza», afirmó ella. «Javier necesita escuchar que su acto de generosidad tuvo un impacto profundo, y tú, más que nadie, puedes mostrárselo». Santiago sintió una ola de determinación recorrer su cuerpo. «Tienes razón, tengo que hacer esto. Pero también quiero entender más sobre su dolor. Quiero decir, ¿qué le pasó a su hijo?». «Exactamente», dijo María animada. «Vamos a profundizar en eso. El dolor de Javier es un laberinto que necesitamos explorar. Si logramos entenderlo, podremos conectarnos con él de una manera que va más allá de lo que podemos imaginar». Los dos comenzaron a discutir estrategias sobre cómo podrían acceder a más información sobre Javier y su vida. Santiago recordó la carta que encontraron en su investigación, una carta que hablaba sobre culpa y deseo de ayudar. «Esa carta», dijo él, «es una clave para entender lo que siente. Puede que al leer sus palabras logremos vislumbrar lo que lo llevó a hacer esta donación». María sonrió, impresionada con la sagacidad de Santiago. «Sí, y puede que haya más cartas o documentos. Necesitamos investigar los archivos de la Fundación. Quién sabe, allí podríamos encontrar más pistas sobre el dolor de Javier». Santiago asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y tristeza. El dolor es una carga que todos llevamos, pero la manera en que lo enfrentamos puede cambiarlo todo. Quiero que Javier sepa que su donación no es solo un acto de caridad, sino una conexión que nos une. Quiero que sepa que su dolor no fue en vano. «Haremos esto juntos», dijo María poniendo su mano sobre la de Santiago. «Vamos a encontrar la verdad y sacarla a la luz. Javier necesita escuchar tu historia y tú necesitas escucharla de él». Santiago sonrió débilmente, pero sintió una chispa de esperanza. La jornada que le esperaba no sería fácil, pero la conexión que comenzaba a formar con Javier le daba fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Juntos, él y María estaban a punto de desvelar no solo los secretos de un hombre, sino también los de sus propias almas. Santiago Cruz estaba sentado a la mesa de su cocina,
la luz suave del final de la tarde filtrándose por las cortinas. El aroma del café fresco flotaba en el aire, mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido sobre Javier Mendoza. La conexión que sentía con el billonario era, de alguna forma, inexplicable, pero al mismo tiempo, profundamente real. Sabía que era hora de dar el siguiente paso. «Necesito encontrarlo», murmuró para sí mismo mientras su mirada se perdía en las sombras proyectadas por la luz del sol. La idea de expresar su gratitud directamente a Javier lo consumía. Quería entender no solo la generosidad de aquel hombre, sino también el dolor que lo había llevado a hacer un gesto tan significativo. Santiago se levantó de la mesa, sintiendo el peso de sus decisiones. Esa misma tarde, decidió llamar a María. El teléfono sonó varias veces hasta que la voz de ella, firme y acogedora, resonó al otro lado de la línea. «Santiago, qué bueno escucharte. ¿Cómo estás?» «María, yo estoy pensando que necesito encontrar a Javier. Quiero agradecerle personalmente por la donación», dijo Santiago, con la voz cargada de emoción. «Eso es maravilloso, Santiago. ¿Tienes alguna idea de cómo hacerlo?», preguntó María, su voz rebosante de entusiasmo. «En realidad no. Parece ser una persona bastante reclusa. Eu pensé en intentar contactarlo directamente, pero no sé si eso funcionará», reveló Santiago, un poco desanimado. «Podemos intentar agendar una entrevista. Soy periodista y eso podría facilitar las cosas. Él podría estar más abierto a hablar contigo si sabe que soy yo quien está detrás de la invitación», sugirió María, su mente ya organizando un plan. La idea de tener a María a su lado le dio a Santiago un nuevo aliento. «¿Harías eso por mí?» «Claro, vamos a intentarlo. Conozco a algunas personas que pueden ayudarnos a conseguir su contacto», respondió María decidida. Después de que la conversación terminó, Santiago se sintió aliviado. Había dado el primer paso, pero aún había un largo camino por recorrer. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, contemplando el cielo rojizo. Una mezcla de ansiedad y esperanza pulsaba en su pecho, pero sabía que necesitaba seguir adelante. En los días que siguieron, María hizo todo lo posible para conseguir el contacto de Javier. Contactó a personas en su red, y con cada llamada, Santiago sentía la expectativa crecer. Un día, mientras caminaba por el parque, su teléfono sonó. Era María, y su voz estaba llena de energía. «Santiago, lo conseguí. El evento benéfico de Javier se acerca, y él estará presente. Podemos intentar hablar con él allí», anunció María, sin poder contener la emoción. «¿El evento benéfico? Eso es increíble. ¿Pero crees que querrá vernos?», preguntó Santiago, un poco receloso. «Él no suele evitar eventos públicos. Es una oportunidad perfecta. Vamos, puedes acompañarme y así tendremos una oportunidad de acercarnos», incentivó María. «Está bien, hagámoslo», respondió Santiago, ahora emocionado con la posibilidad de finalmente encontrar a su Salvador. La idea de estar cerca de Javier lo dejaba nervioso, pero también lleno de expectativa. Era como si estuviera a punto de enfrentar un antiguo fantasma, pero uno que no lo asustaba tanto como antes. En los días que siguieron, Santiago se preparó mentalmente para el evento. Eligió una ropa que lo hiciera sentir bien, un traje que había guardado para ocasiones especiales. Al mirarse en el espejo, no solo se vio como un anciano, sino como un hombre que había renacido. La expectativa pulsaba en sus venas. Era una noche de gala, y el ambiente estaba repleto de personas elegantes y bien vestidas. Cuando Santiago y María llegaron, la energía del lugar era palpable. El suave sonido de risas y conversaciones llenaba el aire, y las luces brillantes reflejaban la opulencia del evento. Santiago sentía su corazón acelerarse a medida que se acercaban al centro de la sala. «Mira,
Allí está él, apuntó María discretamente. Santiago siguió su mirada y avistó a Javier a cierta distancia. El billonario estaba rodeado por un grupo de admiradores, pero parecía distante, como si estuviera en un mundo aparte, incluso en medio de esa multitud. «Parece aislado», comentó Santiago, su voz baja y reflexiva. «Sí, así es como muchos lo ven. Es una figura controvertida, pero con una historia profunda. Vamos a acercarnos», sugirió María, tirando suavemente de Santiago. Santiago respiró hondo, su cuerpo temblando levemente de nerviosismo. Nunca se había sentido tan ansioso en su vida, pero la determinación de expresar su gratitud lo impulsaba. Comenzaron a caminar hacia Javier, pero antes de que pudieran acercarse, Santiago notó que el billonario comenzaba a alejarse, su figura desapareciendo entre la multitud. Santiago y María llegaron al evento benéfico organizado por Javier Mendoza con una mezcla de esperanza y ansiedad. El salón estaba lujosamente decorado, con luces colgantes que iluminaban las mesas elegantemente dispuestas. Había un murmullo de conversaciones animadas y risas que resonaban en el ambiente, pero en el corazón de Santiago se instalaba una inquietud. Miraba a su alrededor, esperando ver al hombre que había cambiado su vida, pero al mismo tiempo temía lo que podría suceder cuando finalmente lo viera. «¿Crees que realmente aparecerá?», preguntó Santiago, su voz temblando ligeramente. Estaba vestido con su mejor camisa, pero aún así se sentía algo fuera de lugar en ese ambiente repleto de personas bien vestidas. «Espero que sí», respondió María, observando la movida a su alrededor. Javier es conocido por ser recluso, pero también tiene un compromiso con sus causas. Si no aparece hoy, tal vez sea más difícil encontrarlo después. Santiago respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. Miró hacia el escenario, donde un grupo de músicos tocaba suavemente, creando una atmósfera acogedora. «Solo quiero agradecerle, María. No sé cómo sería mi vida sin su riñón. Es una segunda oportunidad que nunca pedí, pero que él me dio». María sonrió para él, tratando de transmitir un poco de confianza. «Y lo mereces, Santiago. No se trata solo de la donación, sino de la conexión que pueden tener. La vida está llena de coincidencias, y a veces lo que parece un acto aislado puede estar interconectado con algo mayor». Mientras conversaban, Santiago avistó una figura familiar en un rincón del salón. Era Javier, de pie, observando la escena con una expresión distante. El billonario vestía una camisa negra simple y un blazer, pero su presencia era innegable. El aura de tristeza que lo rodeaba contrastaba con la alegría del evento. Santiago sintió su corazón acelerar. Era ahora o nunca. «Él está allí, María». Santiago apuntó discretamente hacia Javier. «Debemos acercarnos». «Calma, Santiago», aconsejó María, tirando levemente de su brazo. «Esperemos el momento adecuado. No queremos asustarlo». Santiago trató de controlar la ansiedad, pero cada segundo parecía una eternidad. Observaba a Javier desde lejos, notando cómo el billonario evitaba el contacto visual con los otros invitados. Había algo triste en su postura, como si estuviera cargando un peso invisible. Después de unos minutos, Javier se dio la vuelta y comenzó a alejarse del grupo de personas que lo rodeaban. «Vamos, necesitamos hablar con él ahora», insistió Santiago, sintiendo que la oportunidad se desvanecía. María dudó, pero comprendiendo la urgencia en la mirada de Santiago, concordó. «Entonces vamos, pero recuerda que puede estar pasando por un momento difícil». Se acercaron con cautela, y cuando estaban a pocos pasos de Javier, Santiago sintió un nudo en la garganta. «Disculpe, señor Mendoza», llamó, su voz resonando en el salón. Javier se detuvo, mirando hacia atrás. Sus ojos, que antes estaban perdidos en pensamientos, encontraron los de Santiago. Por un breve momento, los dos hombres se miraron,
y Santiago pudo ver la sorpresa y la curiosidad en el rostro de Javier. «¿Sí?», respondió Javier con una voz baja y cautelosa. Parecía un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, pero en ese instante se sentía vulnerable. «Soy Santiago Cruz. Soy el receptor de su riñón», dijo Santiago, su voz temblando levemente. «Quiero agradecerte personalmente por darme una nueva oportunidad en la vida». Los ojos de Javier brillaron con una mezcla de emociones: confusión, tristeza y, por fin, un destello de reconocimiento. «Santiago, no sabía que estarías aquí», dijo Javier, con los labios curvándose en una sonrisa triste. «Es bueno conocerte. Yo solo quería que supieras cuánto significó esto para mí», continuó Santiago, su voz ahora más firme. «No solo salvaste mi vida, sino que me diste la oportunidad de vivir un día más, un año más». Javier miró hacia abajo, como si estuviera absorbiendo esas palabras. «Hice lo que creía que era correcto», murmuró, casi para sí mismo. «Pero no estoy acostumbrado a escuchar eso. Los agradecimientos nunca han sido mi fuerte». Santiago dio un paso adelante, sintiéndose más conectado que nunca. «Ambos tenemos nuestras historias, ¿verdad? Me gustaría escuchar la tuya algún día, entender qué te llevó a ser quien eres». Javier dudó, la expresión en su rostro cambiando lentamente, como si estuviera considerando el peso de esas palabras. Entonces dio un paso atrás, como si quisiera alejarse de la conversación, y Santiago se dio cuenta de que el momento se escapaba entre sus dedos. «Lo siento, yo necesito irme», dijo Javier, antes de girarse y dirigirse hacia la salida, dejando a Santiago angustiado y sin palabras. La conexión que esperaba parecía haberse desvanecido, y mientras Javier se alejaba, Santiago sintió el peso de la soledad y la incomprensión en la sala llena de gente. Santiago Cruz se sentó en su pequeña mesa de comedor, la suave luz de la tarde filtrándose a través de las cortinas. Con el corazón acelerado, miró la hoja de papel en blanco frente a él, las palabras formándose lentamente en su mente. Sabía que necesitaba escribirle a Javier Mendoza, el hombre que le había dado una nueva oportunidad de vida. Las emociones eran intensas, y cada frase que se desplegaba en su cabeza traía consigo una ola de gratitud y curiosidad. «Estimado señor Mendoza», comenzó, pero pronto se detuvo, insatisfecho con la formalidad. «Estimado Javier», decidió reescribir. La simplicidad del nombre parecía más apropiada, más íntima. Respiró hondo y continuó escribiendo, cada palabra evocando recuerdos de su lucha y las alegrías que aún lo rodeaban. «Soy Santiago Cruz, el hombre que recibió un riñón tuyo hace algunos años. Te agradezco no solo por el órgano que salvó mi vida, sino por la oportunidad de seguir viviendo y amar a mi familia. Desde la operación, he estado reflexionando sobre el regalo que se me dio y la persona que lo hizo posible. La verdad es que la gratitud que siento por ti es inconmensurable». Hizo una pausa, recordando sus conversaciones con María, la periodista que se había convertido en su compañera en la búsqueda de respuestas sobre Javier. «No estoy escribiendo solo para agradecer. Estoy escribiendo porque siento una necesidad urgente de entender tu historia. He leído sobre tu vida, los proyectos que apoyas y cómo te has convertido en un ícono de generosidad. Pero, al mismo tiempo, me doy cuenta de que hay un dolor profundo en ti, un dolor que tal vez resuene con el mío». Con los ojos vidriosos, Santiago dejó que la pluma deslizara sobre el papel. «También conozco el dolor. Conozco la pérdida y el desespero y, de alguna manera, siento que nuestros caminos están entrelazados por esta experiencia. Si estás dispuesto, me gustaría conversar, escuchar tu lado de la historia. Creo que, al hacerlo, tal vez podamos encontrar un poco de paz». Leyó lo que había escrito y, con una mezcla de ansiedad y esperanza, decidió que era hora de enviar la carta. La colocó en un sobre,
La selló con cuidado y en un acto de valentía se dirigió al correo local. Mientras caminaba, sentía las manos temblorosas, el corazón latiendo descompasado. ¿Qué esperaba al escribirle a un hombre tan distante, alguien que apenas conocía? Pero la necesidad de conexión era más fuerte que el miedo. Pasaron algunos días, y Santiago no podía pensar en otra cosa que no fuera la respuesta. El reloj en la pared parecía un metrónomo, marcando cada segundo de ansiedad. Se despertaba por la mañana, pensaba en Javier al almorzar, y la noche caía con la misma duda. Y entonces, como un milagro, sonó el timbre. Santiago abrió la puerta y encontró al cartero, que le entregó una carta dirigida a él. Su corazón se disparó. Al abrir el sobre, una ola de emoción lo envolvió. Era una carta de Javier, escrita con una caligrafía firme y clara. «Estimado Santiago», comenzaba, «recibí tu carta y tus palabras tocaron profundamente mi corazón. Estoy agradecido de que hayas encontrado el valor de conectarte conmigo. Creo que cada uno de nosotros lleva sus historias y la tuya resuena fuertemente con la mía». Santiago leyó con atención, absorbiendo cada frase. Javier continuaba, «Sería un honor conocerte en persona. Vamos a encontrarnos, si estás dispuesto. La vida nos trajo juntos de una manera increíble y tal vez podamos compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente». Santiago no podía contener una sonrisa. La esperanza renacía dentro de él. Sabía que esta era la oportunidad que tanto anhelaba. Con la carta de Javier en mano, se sentó nuevamente a la mesa, ahora con un nuevo propósito. Miró por la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse, y sintió que, finalmente, había un camino ante él, un camino que lo llevaría a un encuentro que prometía transformar sus vidas para siempre. Santiago Cruz estaba nervioso mientras aguardaba la llegada de Javier Mendoza. El encuentro había sido una expectativa angustiante, una mezcla de ansiedad y esperanza que pulsaba en su pecho. Se sentó en una sala sencilla, pero acogedora, con una ventana que dejaba entrar la luz del sol, creando un ambiente suave y invitador. Miró el reloj. Las manecillas parecían moverse en cámara lenta. ¿Qué le diría a Javier? ¿Cómo expresaría toda la gratitud que sentía por su vida haber sido salvada? Finalmente, la puerta se abrió y Javier entró. Era un hombre imponente, con una presencia que ocupaba todo el espacio a su alrededor. Sus ojos, aunque llenos de dolor y historia, reflejaban una determinación inquebrantable. Santiago se levantó de inmediato, una sonrisa nerviosa formándose en sus labios. «Gracias por recibirme, Javier», comenzó Santiago, sintiendo que las palabras eran insuficientes para captar la profundidad de su gratitud. «Soy Santiago, el hombre que recibió tu riñón». Javier asintió, una expresión de reconocimiento cruzando su rostro. «Te recuerdo. Me alegra que estés aquí. La cirugía fue un éxito, ¿no?» «Sí», respondió Santiago, pasando la mano por su cabello canoso. «Me recuperé muy bien. La vida volvió a la normalidad, tal vez incluso mejor que antes. Pero yo quería entender más sobre ti, sobre qué te llevó a hacer algo tan generoso». Los ojos de Javier se oscurecieron, como si una sombra de recuerdos tristes lo envolviera. Hacer una donación de órgano es una decisión compleja. Para mí, fue una de las pocas formas que encontré para intentar redimir algunas de mis decisiones en el pasado. «¿Redimir?», Santiago repitió, su curiosidad despertada. «Si no te importa compartir, ¿qué pasó?». Javier dudó por un momento, su mirada perdiéndose en la distancia antes de finalmente sentarse. «Perdí a mi hijo en un accidente. Era un día normal, un paseo en coche, y de repente todo cambió. El dolor fue insoportable. Me sentí tan impotente. ¿Qué podía hacer para cambiar eso? Para aliviar el dolor que sentía? Entonces comencé a donar. Para mí
era una forma de darle sentido a lo que había perdido. Santiago sintió un nudo formarse en su garganta. No esperaba escuchar eso. Lo siento, Javier. Perder un hijo debe ser un dolor indescriptible. Es un dolor que nunca realmente se va, dijo Javier, su voz baja pero firme. Pero me di cuenta de que, al ayudar a los demás, podría encontrar un propósito. Al menos eso me mantenía ocupado, y de alguna manera aliviaba un poco la culpa que sentía. Yo también conocí el dolor, compartió Santiago, su voz temblando levemente. La enfermedad me obligó a confrontar la fragilidad de la vida. A veces me pregunto cómo podemos seguir adelante después de las tragedias. La vida se convierte en una lucha constante entre lo que perdimos y lo que aún tenemos. Javier lo observó atentamente y Santiago sintió una conexión instantánea entre ellos. Es verdad, la vida es un equilibrio delicado, pero encontrar a alguien que comprenda esa lucha, eso es un alivio. No estás solo, Santiago. Ambos permanecieron en silencio por un momento, cada uno lidiando con sus dolores, pero ahora con un entendimiento compartido. Santiago miró a los ojos de Javier y vio no solo la tristeza, sino también una chispa de esperanza. Agradezco que hayas compartido esto conmigo. Tu generosidad no solo me salvó, sino que ahora, al entender tu historia, siento que la vida tiene un nuevo significado. Eso es lo que espero, respondió Javier, una leve sonrisa formándose en sus labios. Que nuestras historias puedan entrelazarse de alguna forma, que podamos encontrar un nuevo camino juntos. Santiago asintió, su corazón un poco más ligero. En aquella sala, rodeados por sus dolores, habían encontrado un nuevo propósito. Santiago miró a los ojos de Javier, sintiendo la conexión intensificarse a medida que las palabras se desenrollaban. El ambiente estaba cargado de emociones y la atmósfera del pequeño café donde se encontraban parecía casi mágica. Javier, con la voz entrecortada, reveló un secreto que cambiaría todo. El hijo que perdí, él era tu amigo, Santiago, Lucas. Santiago sintió que su corazón se detenía por un breve momento, como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Lucas? El nombre resonó en su mente como un eco distante de recuerdos. Yo no lo sabía. Era un chico increíble, lleno de vida. El dolor que antes parecía distante, ahora se tornaba palpable, mezclándose con su propia historia de pérdida y gratitud. Javier asintió, los ojos húmedos. Un accidente, una noche fatídica. Él estaba volviendo a casa y no había nada que pudiera hacer. Desde entonces me perdí, Santiago. El dolor fue tan intenso que me consume hasta hoy. Fue por eso que decidí donar mi riñón. Necesitaba hacer algo que tuviera significado, algo que pudiera, de alguna forma, honrar su memoria. La revelación hizo que Santiago sintiera como si se hubiera corrido una cortina, revelando un nuevo entendimiento sobre el dolor que ambos cargaban. Lo recuerdo como si fuera ayer. Siempre decía que quería ser piloto, que volaría por el mundo. Su vida fue interrumpida de una manera tan cruel. Yo no puedo imaginar el dolor que sentiste. Javier sonrió tristemente, la expresión de un hombre que había cargado una cruz pesada por demasiado tiempo. Y yo no puedo imaginar el tuyo. Tú recibiste una segunda oportunidad, Santiago, y yo no pude salvar a mi hijo. Esta culpa es una carga difícil de llevar. Santiago respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras. Pero hiciste algo increíble, Javier. Me diste la oportunidad de vivir nuevamente. Eso es un acto de amor. Lo que hiciste no fue en vano. Los dos hombres se miraron, y allí, en ese instante, el dolor comenzó a disiparse, dando espacio a algo nuevo, comprensión y amistad. Javier, con la voz más firme, dijo: «Quizás sea hora de transformar este dolor en algo positivo.
Podemos ayudar a otros que pasan por pérdidas, dar apoyo a familias que, al igual que nosotros, sienten la falta de quienes aman. La idea flotó en el aire, como una semilla siendo plantada. Santiago asintió, sus ojos brillando con una nueva determinación. Podemos crear un proyecto de apoyo, un lugar donde las personas puedan compartir sus historias, encontrar consuelo y esperanza. Lucas y todos los demás que perdimos no deben ser olvidados. Sí, respondió Javier, visiblemente emocionado. Podemos crear algo que traiga luz en medio de la oscuridad, un legado para nuestros hijos y para todos aquellos que han sufrido. La conversación fluyó naturalmente, como si ambos hubieran encontrado un propósito mayor. Santiago y Javier comenzaron a esbozar ideas, discutiendo cómo podrían estructurar el proyecto, qué recursos necesitarían y cómo podrían alcanzar a aquellos que más necesitaban apoyo. Las horas pasaron rápidamente, y la conexión que antes parecía frágil ahora estaba cimentada por un entendimiento profundo. Cuando finalmente se levantaron para despedirse, había una nueva energía entre ellos. Santiago sintió que no solo había encontrado un amigo, sino también un compañero en la jornada de sanación. Gracias, Javier, por abrir tu corazón y por permitirme ser parte de esto. Juntos podemos hacer la diferencia. Javier sonrió, la expresión ahora más ligera. Gracias a ti, Santiago. La vida nos trajo aquí por una razón, y juntos vamos a transformar nuestro dolor en esperanza. Mientras se alejaban, ambos sabían que apenas estaban comenzando una nueva jornada, una que no solo honraría las memorias de sus seres queridos, sino que también traería renovación y esperanza a muchos otros. El futuro ahora parecía más brillante, y la vida, con todas sus tragedias, tenía un nuevo significado.